Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos de Santana Chautempa. Nos encontramos con el cronista Sid Ripazzi y nos va a contar acerca del famoso Río de los Negros, hoy actualmente la ciudad de los niños. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, es un placer como siempre saludarlos y dirigirme a todos ustedes con una cápsula histórica, sobre todo en este lugar que es la ciudad de los niños. Ahora se ubica en la calle Tlahuicole, esquina con Manuel Saldaña y la calle Unión. Estamos en la colonia Tepetlapa, Río de los Negros. Son lugares muy emblemáticos, sobre todo porque guardan historias increíbles. Al menos este lugar de Tepetlapa se ubicaba uno de los ranchos más grandes de este lugar. Incluso abarcaba lo que ahora es parte de la colonia El Alto, lo que es Magdalena y ahora la ciudad de Santa Ana Chautempan. Este lugar guarda muchos recuerdos importantes porque son los orígenes de la palabra Chiautempan, que quiere decir lugar que está a la orilla de la ciénega. Y ya la misma definición nos lleva a imaginarnos un lugar lacustre, porque aquí habían pozas, había veneros de agua donde manaba agua cristalina. A mí me tocó ver eso y era un lugar fantástico porque venía la gente a lavar la ropa. Aquí habían lavaderos, venían a cuidar los borregos merinos de donde se sacaba la lana para los textiles. En fin, tenía muchas funciones este lugar. Pero vámonos un poquito más atrás. Resulta que en la época Texcala, entre los años 900 a 1100 de nuestra era, aquí se ubicaban los olmecas chicalancas. Aquí hicieron su vida. Sin embargo, fueron desplazados por los teochichimecas, que sabemos que son los antiguos tlaxcaltecas, y que vinieron y desplazaron a los olmecas chicalancas. Hay que recordar que los antiguos tlaxcaltecas vinieron de Chicomostoc, son aquellas familias, tribus que se asentaron en el valle de lo que ahora es Valle de México, y una de ellas pues son los antiguos tlaxcaltecas que se instalaron antes de llegar aquí a la sierra de Tlaxcala, en Poyautlán, donde ahora es Texcoco. Bueno, una de esas familias llegó aquí, se ocupó donde después fueron los cuatro señorías. De allí una familia se desprendió y se fue a vivir a lo que ahora es San Bartolomé Coahuismatlac. Bueno, pero como en esos tiempos la gente, en parte su estilo de vida era nómada, necesitaban agua para sobrevivir. Entonces de Coahuismatlac bajan aquí a Chautempan porque aquí había agua para sobrevivir, y entonces es así que desplazan a los olmecas chicalancas. Aquí se forman los primeros calpulis que dieron origen a lo que es la Chautempan que encontraron los frailes franciscanos en la época colonial. Y como les he comentado, este es un lugar hermoso, ahora se denomina Ciudad de los Niños, pero imaginémonos un poquito más atrás, en donde, pues aquí, justamente sobre la calle Tlahuicole, que era antes una barranca, venían las barrancadas de la Matlalcueyel, de la Malintzin, y pues todo esto era su paso natural. Derivado de esto es que ahora nos explicamos por qué esta calle es una de las que se inundan en la época de lluvias, porque la naturaleza no se le olvida su cauce natural. Bueno, pues imaginémonos en aquellos tiempos cuando aquí había unas pozas de agua cristalina con ranas, con libélulas, con ajolotes, y la gente le gustaba venir porque además venían a llenar sus botes de agua para el consumo humano, venían a pastar a las vacas, a los borregos. Las señoras traían sus tercios de ropa para lavar, aquí la atendían, aquí mismo la doblaban, y sobre todo que pues era un lugar hermoso en donde los fines de semana pues aquí la gente se venía a inspirar, venía a caminar, venía con sus hijos. A mí me tocó ver todavía parte de ese ambiente natural. Pero con el tiempo el río se fue secando, y en la época, recuerdo, del expresidente Donaciano Blanco,
que al ya no haber ese ambiente natural, empezó a canalizar el comercio ambulante a esta zona y construyeron algunas palapitas, algunas planchas de cemento donde ahí se ponían los comerciantes. Bueno, pasando el tiempo, pasando los años, fueron rehabilitando más este espacio porque los veneros de agua se fueron secando. Hasta que construyeron canchas de básquet, de fútbol rápido, en fin. Cuando en la administración del licenciado Ángel Meneses Barbosa hay el proyecto de modernizar aún más este espacio, ya empezaron a retirar lo que eran los lavaderos y todo lo que había, y le empezaron a dar ya otra forma y se planteó la construcción de la Ciudad de los Niños. Sin embargo, este lugar no pierde el interés, sobre todo por los orígenes chautempenses. Chautempan quiere decir a la orilla de la ciénaga, y justamente aquí alrededor se empezaron a instalar calpulis, como ya lo he mencionado, barrios en donde dieron el origen a lo que es ahora Chautempan. Cuando vienen los frailes franciscanos, pues ven que aquí hay mucha actividad. Incluso aquí podemos hablar de una capilla de San Sebastián que tuvo su origen precisamente en esa época de la colonia. Actualmente han construido los vecinos aquí una capilla que se llama de la Sagrada Familia. Pero este es un lugar, fíjense, muy curioso. Es el más grande históricamente, pero ahora este espacio, esta comunidad de Tepetlapa, Río de los Negros, ha quedado dentro de los brazos de la ciudad de Chautempan, a pesar de que es muy grande en su historia, pero ahora es una de las comunidades más pequeñitas porque pues prácticamente ya fue absorbida por la ciudad de Santa Ana. Pues es un lugar bastante importante porque justamente en otro tiempo se le llamó el Río de los Negros, y es por eso que venían aquí pues a inspirarse los enamorados, los poetas, y no faltó aquel que dijo, no, pues este es un lugar de los negros, es el Río de los Negros. Recuerdo dentro de las lecturas al maestro Román Saldaña, que escribía dentro de sus libros que el origen deriva de una historia de los obreros que salían del segundo turno ya a las 11 de la noche, y como aquí pues en esos tiempos no había lo que ahora es el drenaje o algún puente, sino que pues era una barranca, y entonces al salir los obreros pues no pueden pasar al otro lado para regresar a sus casas, y en ese momento es cuando se aparecen unos señores grandes de tez morena, incluso pues aquí también, ¿por qué no decir que llegaron gente de otras razas, de gente negra del continente africano? Porque pues venían con los españoles. Aquí en Santa Ana Chautempan pues también vinieron muchos españoles, se asentaron aquí, seguramente trajeron a gente de otro color. Bueno, entonces de ahí que los obreros que no podían pasar, pues estas personas de color negro les dicen que les van a ayudar y los ayudan justamente a pasar el río. De esa leyenda surge que este lugar se llama el Río de los Negros, pero también hay otras leyendas interesantes, que aquí venían a lavar la lana, venían los que vendían el carbón, cuando ya se iban a sus casas, pues quedaban pues un poquito tiznados, y antes de llegar a sus casas pasaban aquí a bañarse, a echarse un bañito, se lavaban sus caras, pero a la hora o en el momento de que venían, pues las gentes que estaban aquí lavando, las personas, las mujeres sobre todo, pues decían, ay, vienen los negros o las negras, y por eso también esa es otra de las teorías que dicen que de ahí deriva el nombre de los negros o las negras. Bueno, y así podríamos decir muchas historias, porque aquí se aparecía el nahual, aquí la llorona, aquí el charro negro, en fin, aquí es un lugar lleno de mitología, pero es parte de la idiosincrasia, parte del pensamiento colectivo de la ciudadanía, que todavía guarda en sus recuerdos esas leyendas. Pues este lugar es de los más importantes, más emblemáticos del municipio de Chautempan, de donde deriva el nombre de Chautempan, y no podemos olvidar nuestras raíces, ya que pues de aquí, derivado de todas estas historias,
pues parte nuestro nombre de Chautempan, lugar que está a la orilla de la ciénega. Incluso hay un paraje todavía con esa denominación que está al sur de la ciudad, a mi lado izquierdo. Por ahí hay un lugar donde hay una zona boscosa que cada vez se va acabando por la tala inmoderada de los vecinos y porque pues también ahí es un lugar contaminado. Desafortunadamente pues todavía no existe esa conciencia en esos lugares de la preservación de la naturaleza. En este lugar, justo aquí, se encuentra una fuente de aguas danzarinas que es muy interesante. Sin embargo pues ahorita por la cuestión de la pandemia toda esta ciudad de los niños pues no está funcionando, precisamente porque para evitar las aglomeraciones al fondo vemos ahí pues una zona de juegos para niños. Toda esta ciudad de los niños, pues aquí se instala el DIF municipal, pero ahora pues tiene un poquito las restricciones para evitar posibles contagios. Sin embargo, pues es un lugar pues muy bonito, emblemático, sobre todo porque las personas de mayor edad no se nos olvida nuestros orígenes, y aquí justamente en el Tepetlapa, Río de los Negros, pues es un lugar maravilloso, lleno de historias, de leyendas. Incluso pues como ahora quedó abrazado por la ciudad, pues también existen lugares comerciales muy importantes. Aquí por ejemplo a mis espaldas se encuentra el Salón de Mari, que es un auditorio para fiestas, para eventos culturales, sociales, de los más amplios, de los más bonitos de la ciudad. Y así podemos mencionar, por ejemplo, la escuela secundaria Valentín Gómez Farías, que justamente en esos lugares, pues a un lado pasaba la barranca, y en ese lugar recuerdo que el arquitecto Donaciano Blanco me comentaba que eran tiraderos de basura. Sin embargo, en esa época ellos se dieron a la tarea de habilitar esos espacios, y gracias a eso, a ese trabajo, pues tenemos a la secundaria Valentín Gómez Farías, y así podríamos seguir mencionando tantas cosas maravillosas que existen aquí en esta parte de la ciudad. Incluso hay una calle con el nombre de Jesús Arriaga, justamente donde pasa o donde se ubica la capilla de la Sagrada Familia. Jesús Arriaga fue un legendario personaje que pues en su momento se dedicó a robar a los ricos para darle a los pobres, y ese personaje es de aquí de Chautempan. Una de las tradiciones orales comenta que precisamente por esa calle ahí se encontraba el domicilio de Jesús Arriaga, y así podemos seguir citando muchas historias. Sin embargo, pues de manera resumida, esto es lo que por hoy les puedo comentar de la ciudad de los niños en la comunidad de Tepetlapa, Río de los Negros, mejor conocido como el Río de los Negros, ubicado en esta maravillosa, grandiosa ciudad de Santa Ana, Chautempan. Como siempre, su amigo Sixto Ipazzi, y estoy a sus órdenes. Buenos días. Muchísimas gracias. Informó para Cuarto Poder Tlaxcala Noticias Arturo Caporal.